Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Todo se habla de la jubilación o los que no tenemos jubilación de la generación millennial, incluso también se está hablando de la generación Z, como estas dos generaciones en particular, pues prácticamente no tenemos jubilación por el sistema en el que estamos viviendo, pero poca gente habla a una cruda realidad que también en esa generación no lo quieren ver, y ahorita lo vamos a analizar con una encuesta que hicieron sobre en qué generación, la generación X, que es la más golpeada, y ahorita les voy a dar el por qué, que están entre los 43 a 58 años aproximadamente en este momento. Es una generación que ya no está tan joven como la generación millennials, entre comillas, o como la generación Z, que apenas se van a enfrentar a la cruda realidad, pero tampoco no es una generación como los baby boomers, que ya hicieron sus cosas, que ya están en el pleno retiro. Es una generación que está en medio de esa encrucijada. ¿Y por qué lo digo así? Porque ellos ya no están ni tan jóvenes, pero no están ni tan viejos, pero están entre medio que no les alcanza, tienen obligaciones, y ahorita vamos a ver un análisis un poco más profundo con esta encuesta que se hizo, y también no ven en su retiro. Si te gusta este tipo de análisis, este tipo de notas, por favor compartan a estas generaciones. Si tú tienes a tus papás, si eres tu generación Z, incluso generación millennial, dependiendo a qué edad te tuvieron tus papás, compárteles este video para que igual puedan tener mejor conciencia y ya puedan pensar en un retiro un poco ya más cercano. Comparte, denle like a la campanita y comenten qué es lo que ustedes ven en esa generación y cuál es su situación. Vamos a la nota prácticamente. ¿Y qué dice esta encuesta que hace Yahoo Finance o que hacen reporteros especializados para hacer estas encuestas? Especialmente, obviamente, la están haciendo en Estados Unidos, pero eso se puede replicar en todo el mundo. La generación X no está preparada para la jubilación y ellos no lo quieren ver. ¿Qué es lo que está pasando? Un poco más de la mitad de la generación X, que está entre los 43, como ya dije, a los 58 años aproximadamente, no tienen nada o tienen poco ahorrado para la jubilación. Ojo, entre 43 a 58 años. Eso es brutal en esa edad. Si ya no tienes ahorros, no tienes ya unos bienes y raíces, que es lo más convencional que compran o venden para su jubilación, o lo quieren dejar para sus hijos, para sus nietos, o lo rentan prácticamente y de eso viven. Poca ya gente, y más con esta crisis inmobiliaria, ya es muy difícil que se hagan. Los que se hicieron de casas en la generación baby boomers y heredaron a la generación X, pues ellos ya están un poquito en ese privilegio, pero los que no recibieron nada están en esta encrucijada y en este conflicto de jubilación, que no tienen prácticamente nada de ahorros o muy poco. Y se hizo una encuesta que el 64% de la generación X no tiene suficiente ahorro. Esta encuesta también se hizo en el 2021, la repitieron 2 años después aproximadamente, y subió más porque en el 2021 el 55% decía que no tenían tantos ahorros, y esto aumentó a un 64% en 2 años. Y ojo, vamos a ver estos datos, que esta encuesta dice que los miembros de la generación X tienen menos confianza en su futuro frente a otras generaciones, ya sea, bueno, aquí comparan a los baby boomers y a los boomers o a los millennials, que dicen el 55% de la generación X creen que está mejor que las generaciones anteriores cuando ellos tenían su edad, en comparación del 70% de los boomers, que ellos creían, o ellos creen el 70%, que están mucho mejor
que las generaciones X y que obviamente que las generaciones millennials a su edad, y cosa que yo ya les había repetido en varias ocasiones. La época dorada son de las generaciones boomers, que son tus abuelos o tus papás, que les tocó el poder adquisitivo un poco más alto. La crisis inmobiliaria no se veía tan agudo como ya se está viendo ahorita, y que prácticamente les tocó pues terrenos muy baratos y también casas muy baratas, a comparación del 61% de los millennials. Entonces, en conclusión, con estos datos, la generación X tiene menos confianza de su jubilación o de sus capacidades que la generación boomers y la generación millennials. Entonces, hay algo ahí que pues la generación X está en esa encrucijada. ¿Y por qué? Pero ¿por qué esta generación no está teniendo como esa confianza o ese futuro claro ya cerca de su jubilación, porque ya están cercanos a los 60 años? Pues prácticamente están cuidando a generaciones pasadas y a generaciones futuras. Esta generación lamentablemente están cuidando a sus padres que ya están bien deteriorados, o muchas personas los abandonan y no tienen el dinero suficiente para tener una calidad de vida a sus padres. Entonces tienen que pagar enfermeras, ya sea un asilo más o menos, para que lo estén cuidando, y eso también súmale que pudiera tener hijos o ya nietos que también los estén cuidando. Esa es la mayor razón que en esta generación es la más golpeada y la más triste, mientras la generación millennials apenas se está dando un poco de camino o se está abriendo los caminos. La generación X están cuidando a sus padres y al mismo tiempo quizás también están cuidando a nietos que sus hijos pues pudieran tener y no les alcanza, y ellos tienen que salir al quite. Por eso tienen demasiados gastos ante una inflación que ya los está superando, y un trabajo que también ya no les llena o llevan años en ese trabajo, y la incertidumbre que se viene, que pudiera ser despidos masivos o cierres de fábricas. Lamentablemente esa es la generación que está viviendo ahora, y muy probablemente, y pongo las manos en el fuego, esa generación tiene mucha depresión contraída, que también es una generación que no cree en la salud mental, no cree ir con un psicólogo y no puede romperse ese paradigma tan fácil. Si quieren ver fuertes, pero entre más te guardas o más fuertes te quieres ver, cualquier cosita vas a ser de cristal y te vas a romper claramente en cachitos. Y es lo que yo veo que es la principal razón que esta generación ya le está dando muchos problemas para su jubilación, que ya está más cercana que otras generaciones como la que nosotros seguimos, que es la millennial. Pero también súmalen que el 58%, o sea, más de la mitad, ellos o quieren depender del seguro social como un principal fuente de ingresos. Si el seguro social quiebra, o ya estamos viviendo que muy probablemente ya el sistema no lo puede sostener, más de la mitad de esta generación dependen o creen que van a depender de su principal fuente de ingresos, cosa que sus papás o la generación boomers sí dependen porque todavía el sistema estaba fuerte, pero cuando ellos llegan ya les va a tocar un sistema bien deteriorado o ya no les va a tocar, y ese es el gran problema. Obviamente nuestra generación millennial ni nos va a tocar ni de pedo, pero el 45% estaba muy o algo seguro de que el seguro social estará ahí para apoyarlos cuando lo necesiten, cosa que pues ojalá que no les falle. Pero también aquí hay un dato sorprendente, es que si no toman las medidas políticas, las reservas del fondo fiduciario del seguro social, o sea, como si no cambian el rumbo, que no creo que cambien, se agotará para el 2033. O sea, si no cambian, que el futuro se ve sombrío. En el 2033 no va a sostener a la generación X, que muy probablemente eso es lo que va a pasar, y el seguro podría pagar nada más al 77% de los beneficios, o sea, no todos, nada más el 77%.
Pero súmenle todo esto y todo lo que les estoy explicando, todos los porcentajes, toda la encuesta que están haciendo, pero también muchos de la generación X, como ya les había dicho, que no le invierte también a su salud mental. También tienen la cabeza, perdón, bajo tierra cuando se trata de enfocarse en su futuro. Cuando tú los confrontas, oye, ¿qué plan tienes tú para tu futuro? Te lo niegan o no quieren reconocer, o todavía ellos piensan que son muy útiles, que están en la plena juventud para pues crear riqueza, y cosa que pues prácticamente ya no tanto. Y dice, la jubilación está demasiado lejos, que es lo que dice la generación X. La jubilación está demasiado lejos para empezar a preocuparme por ella ahora. O sea, ellos piensan que todavía tienen ¿cómo se llama? Bueno, de que meme, la distorsión bien alterada, que ellos piensan que todavía tienen 30, 20 y tantos años y que todavía faltan muchos años para que se puedan jubilar, pero la generación X, la más joven, les falta prácticamente máximo 10 años, cosa que pues se pasa volando, y te topas con pared que ya tienes más de 60 años y no creaste nada. Ellos están en ese bloqueo mental por tantas preocupaciones que tienen o por tantas obligaciones que tienen que mantener, como ya dije, a nietos, hijos o a papás, que es una triste realidad. Mientras que casi la mitad dice que ni siquiera puede empezar en ahorrar, o sea, no tienen ni tiempo ni dinero ni esfuerzos para ahorrar tan siquiera $10, $20, $100 para la jubilación en ese momento, y que solo están tratando de cuidar el día a día, gastos del día. O sea, mucha gente de la generación X está viviendo al día, que ni de pedo pueden ahorrar. Es una triste realidad para ellos, y cosa que pues ya se les viene encima la vejez o ya la tercera edad, y pues es un futuro sombrío. Entonces ya no están en esa encrucijada, ya no están tan jóvenes como para arriesgarse a invertir, ya sea en Bitcoin o sea en CETES, si pues tú quieres, y dejarlo ahí 5, 10 años, y si te equivocas puedes volver a empezar. Ya no están en esa edad, ni tampoco están en la edad que ya tienen algo seguro, como se creó con los baby boomers. O sea, es la generación más golpeada. Todos se quejan de la generación millennials, pero no voltean a ver a la generación X, que es la generación más vulnerable en este momento y en este sistema financiero que está por cambiar. Entonces, pues la mejor opción es que a esta edad se protejan con oro, un poquito de materias primas y CETES, que es prácticamente en estos momentos mejores. Déjenlos ahí a 10 años, que es lo máximo que ya van a tener para que entren ya más de 60 años, y de ahí puedan poner un poquito de capital. También inviértanle a su salud mental, vayan dejando responsabilidades que les toca a sus hijos o que les toca a sus nietos. Dejen esa responsabilidad que no les corresponde a ustedes. También tienen que ver eso, y con ese dinero que le están gastando a sus hijos o a cuidar a los nietos, inviértenle en ustedes. También pues muchas personas también dependen, que están cuidando a sus padres. Ahí es otra situación de que podemos hablar. Si les gusta este tipo de contenido, por favor compartan este video a la generación X que crees que les pueda servir. Pasen una excelente tarde, yo los veo en otro video. Hasta luego, bye.